Bien, amigos, nuestra querida amiga Sandra Castillo, amiga de toda la vida, nos facilita la posibilidad de conversar con dos distinguidas damas que ya trascendieron sus países con dos temas que lo ponen de manifiesto a través de sus obras, dos libros. Tenemos a la señora Sandra Calzacia, quien es dominicana de nacimiento, creo que es suiza de nacionalidad, y doña Anet Reynoso, argentina, y autora de La mujer frente al espejo. Sandra Calzacia es autora de Infancia robada, cuando el propósito de Dios es mayor que el plan de los hombres. Son dos mujeres que gracias a Sandra Castillo, Sandra misma nos va a contar quiénes son nuestras invitadas. Gracias, Sandra. Gracias a ti, que de verdad que no sabes hasta cuánto es que te amo. Miren, hay una historia muy linda en estas dos mujeres, una historia que todos tienen que quedarse en casa sentados escuchando esto ahora y mirando, porque hemos dicho que la palabra muerte y feminicidio tiene que sustituirse por prevención y por testimonios. Cuando las mujeres sean valientes y aguerridas, como están haciendo Anet Reynoso y Sandra Calzacia, ustedes van a poder comprobar que vale la pena. Muchas veces la vergüenza de una violación o de una violencia sexual o doméstica o emocional, pues hace que la mujer se cohíba, se atemorice y que se avergüence y no hable. Yo diría que este es el tiempo que las mujeres tienen que hablar. Anet y Sandra no solamente llevan un testimonio como les van a decir a ustedes esta noche, es que estas dos maravillosas mujeres estamos creando a través de nuestras fundaciones lo que es la Casa Segura. Estas mujeres son extraordinarias. La Casa Segura en cada comunidad de la República Dominicana serán casas seguras para mujeres o niñas o niños que en esa comunidad han sido violados. Y esto es para evitar que esos niños y esas niñas y esas mujeres vivan lo que ellas vivieron. Porque ¿a dónde va una mujer que se llena de dolor, que llena su corazón de herida, de rebeldía? ¿Hacia dónde va a caminar si no hay una orientación, si no hay una solidaridad, si no hay una mano que la abrace y le diga, no, ese no es el camino? Porque ¿cuál es el camino que generalmente toman? La prostitución, las drogas, la calle, la perdición, la rebeldía es lo que hace, el dolor, la herida, que la mujer o la niña que ha sido violada, pues este sea el resultado. Ellas dos vivieron esa experiencia y ellas dos van a decirles a ustedes cómo lograron superarla. En el tema que trae Julio y todo el maravilloso equipo que la acompaña, y dándole las gracias a Lilian, mi gran amiga también, a Cristino y a mi comunicador amigo. En el caso de ellas, les tocó la herida y la rebeldía, llevarlas a ese camino errado. En el caso de Sandra, ustedes lo verán cómo ella superó después de recorrer episodios en su vida, de llegar hasta recibir 52 puñaladas en sus glúteos por 8 hombres que la violaron. Es una historia llena de tragedias, pero es una historia que estas mujeres, en el caso de Anet, fue su niña que fue violada de 12 años. Y ustedes van a ver el por qué hemos mantenido que el tema muerte, feminicidio, sangre, anunciar 227 muertes
190 niños sin madre y sin familia. Eso irá motivando cada vez más a las muertes. Entendemos que esto tiene que ser sustituido por testimonios, para que cada mujer sea multiplicadora de lo que va a acontecer esta noche en esta hora extra de Julio Jacín. Aquí va a pasar algo que ustedes se van a estremecer en sus casas, porque la vida que vivieron estas dos mujeres, y hoy les toca recorrer el mundo, se conocieron aquí en República Dominicana. Ellas iban a conocerse en Suiza, pero Annette la conocí hace 3 años y de verdad que quedé maravillada con la historia de Annette. Y luego a Sandra la conocí también en un congreso de mujeres, lo que quiere decir que tanto Sandra como Annette van con ustedes, amigos televidentes, contigo, Julio, a narrar esta experiencia. Son mujeres, esta está casada felizmente con un suizo, le dio mucho trabajo levantar su familia a Sandra, y Annette pues está casada con llevar y predicar igual que Sandra a través del mundo lo que han hecho. Vamos a que ustedes escuchen y el por qué ya la palabra muerte tiene que ser eliminada y la palabra feminicidio. Bien. La mujer frente al espejo es una obra de Annette Reynoso, nacida en Buenos Aires, Argentina. Es conferencista internacional y está involucrada activamente en el trabajo de la Fundación Casa Segura, llevando adelante el área de relaciones públicas, difusión y coordinación de eventos para dicha identidad. A través de su propia experiencia de sanidad emocional y espiritual, está ayudando a hombres y mujeres de diferentes estratos en diferentes lugares del mundo a superar situaciones difíciles y a tener nuevos comienzos para lanzarse a alcanzar nuevos horizontes. Sandra Calzacia nació en un pueblo que por cierto lo conozco, llamado Sabanayegua. Es uno de los municipios de San Juan, está entre San Juan y Azua, en República Dominicana. Nació en el año 69, hija de José de los Santos y Petronila Sánchez. Vivió sus primeros años en su ciudad natal, allá en Sabanayegua. En el año 73 fue dada en adopción y creció en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Vivió hasta sus 12 años, cuando fue rescatada por su madre biológica, la cual la llevó de nuevo a sus orígenes. En el 81 regresa a su casa adoptiva y estudia ingeniería civil en la UAS. En el 90 viaja a Suiza, donde tuvo su primer matrimonio que no hubo frutos. En el 95 conoció a su actual esposo, Antonio Calzacia, con el cual tiene una hija, Nicole. Fruto de esa unión ha adoptado este país como suyo, se refiere a Suiza, el cual le ha dado su nacionalidad y estabilidad. Estudió música, hoy es una mujer servidora y seguidora de Jesús. Gracias a él vive una vida plena y finalmente ha encontrado la felicidad y la paz que solo Jesucristo puede dar. Viendo el índice de este libro, realmente usted tiene que llegar a la conclusión de que en la vida lo importante es terminar bien. Inicio de mi odisea, mi llegada al infierno, mi pesadilla en el colegio, origen de mis padres adoptivos M1 y M2, mis 6 años, una pesadilla, toda mi vida un porqué, los abusos de los amigos de mi padre, las famosas vacaciones a los Estados Unidos, el suicidio de mi mejor amiga, la enfermedad de mis madres, el regreso a casa de mis padres biológicos, la tarde del horror, la muerte de mi madre adoptiva
y mis vacaciones en casa de mis papás. Todos estos títulos, El matrimonio del monstruo y yo, Mi fuga hacia la libertad, Mi último calvario, realmente es una odisea lo que vivió Sandra Calzacia, que por suerte y gracias a Dios, ella superó todas esas cosas. Con ellas podemos hablar mucho, pero nosotros vamos a cometer un abuso con ustedes, y es que en este programa nosotros vivimos una serie de ansiedades, imprecisiones, preocupaciones que quizás sus experiencias nos ayuden. Nosotros los hombres en República Dominicana nos sentimos acorralados. Da la sensación de que el mundo anda bien, excepto los hombres que cuentan hoy entre los 15 y los 70 años, que somos los monstruos de la sociedad. Las mujeres no tienen problema, los niños están protegidos y deben protegerse, los ancianos, pero los hombres en vida activa somos los causantes de todos los males. Y los feminicidios terminan con suicidios de los hombres. Violaciones de parte de padres, tíos, maestros, pastores y sacerdotes. Embarazo a menores de edad por sus padres, por sus compañeros y por diferentes hombres. La pederastía, no la pediatría, no, la pederastía, el abuso de menores y relaciones forzadas que nosotros realmente no hemos podido descifrar. A veces decimos, y por ahí vamos a comenzar, que exculpamos las mujeres olvidándonos, y ahí Sandra puede recordar perfectamente, Lilian y Sandra Castillo, no sé si en Argentina lo hacen, unas frases que oímos los hombres cuando somos niños en nuestras casas, que nos dicen: no te dejes coger de pendejo de esa mujer. Yo tengo mi gallo suelto que amarren sus gallinas. Y eso nos lo enseñan las mamás, no los papás. Y en algunos campos, no en todos, algunos hombres dicen: mis hijas las defloro yo, no me las deflora ningún hombre. Aquí hay familias de 3 o 4 hombres en algunas poblaciones que todas sus hembras han sido desfloradas por sus padres. Y no estoy hablando de un caso aislado. Entonces, nosotros queremos pedirles a ustedes que no son femininistas de profesión, sino que comencemos con Anet. Anet, en Argentina ocurre lo mismo que en todas partes con respecto de que los hombres abusan de las pobres mujeres, en esa forma como aquí. En realidad sí, es un problema que atañe a toda la tierra, y es un problema que a medida que va pasando el tiempo, la maldad se va agravando, no solamente en Argentina, en América Latina, porque he recorrido América Latina y me encuentro con prácticas y con cosas cotidianas de todos los días de eso que usted estaba hablando. Los propios padres desflorando a sus hijas. Un caso particular en Nicaragua. Trabajo contra eso. Bien, y en esa crianza que comienza con el nacimiento y ya a los 7 u 8 años comienza el niño a ver otras caras, mientras tanto se pasa 5 o 6 años con su mamá, después con su escuela y su mamá, después con su escuela, su mamá y su familia, y solamente ya con edad de emancipación a los 16, a los 20 años, es que comienza
a tener o relaciones con el barrio o con otros. Realmente esa deformación, esos abusos, no hay un porcentaje que les toca a una mala información de las madres y una educación que ellas atentan contra su misma género. No se está trabajando con lo que es la prevención, no se está enseñando desde el hogar y no se está educando y alineando a los niños. Yo soy un testimonio de ello, porque como bien se dijo al principio, yo tengo mi hija, una de mis hijas, que fue violada por su propio padre biológico a raíz de no haber entendido el rol de mamá en ese momento. Hoy, habiéndolo entendido, habiendo transitado un largo camino en lo que es la frustración, en lo que es el fracaso, y habiendo entendido que se puede salir absolutamente de todas esas cosas, hoy trabajo en pos de esas madres que quizás estuvieron desinformadas, desordenadas y desalineadas, como en su momento estuve desalineada yo. Sandra, en un viaje que hiciéramos a Centroamérica, un viaje de tipo político, una toma de posesión de un presidente de esos, creo que era Costa Rica, creo que fue en Costa Rica. Estábamos un grupo de periodistas en el que nosotros estábamos como dueños de medio, ellos estaban reportereando, y me dijeron, vamos a un show que tenemos en un restaurante en la esquina. No era un burdel, era un restaurante que bailaban muchachas. Cuando fuimos a ese lugar, nos sentamos los dominicanos, habían unos éramos seis, y las muchachas bailaron sin ropa alguna, se fueron quitando ropa en un tubo, etcétera, etcétera. Cuando terminaron, dos de ellas vinieron a la mesa de nosotros y nos dijeron, hola, me dijo, yo te conozco a ti, tú eres Julio Jacín y tú tienes un programa de televisión, te quiero pedir un favor, cuando vayan a República Dominicana no le digan a nuestra familia dónde nos vieron. Nosotros para ellas trabajamos en un salón y ella cuida viejos aquí en Costa Rica. No le diga que nos viste en esta situación. Nos cuenta eso. Y a propósito, quiero que le lleves a mi mamá estos $50, porque de aquí de Centroamérica no es difícil mandar dinero. Eso nos pasó a nosotros en Costa Rica. ¿Qué porcentaje de mujeres violadas, abusadas por todos esos amigos, amigos del papá, padres, etcétera, tienen que optar por viajar y hacer ese tipo de cosas, como por ejemplo en Bruselas ver una muchacha en una vitrina que te diga, hola, ¿cómo tú estás? Yo te conozco, en una vitrina desnuda? Realmente esa situación es producto necesariamente de los abusos, Anet. Sandra. Bueno, la mayor parte normalmente de las víctimas de abusos sexuales optan por la prostitución. ¿Pero por qué de maldad? Porque no, eso no es de maldad, es el mismo evento que nos lleva, porque yo también fui prostituta en su momento en Suiza, en Austria. Entonces, no es por maldad, sino es que cuando alguien ha abusado de ti, alguien ha usado tu cuerpo sin tú permitírselo, sin tú sin darte la posibilidad de tú decirle, no, yo no quiero eso, o aún se lo digas, igualmente lo haces, te ha puesto un marquio, no sé cómo decir esto en español, te ha puesto una mancha que el hombre en su machismo no acepta. Y piensan que todo el mundo lo sabe. No es que todo el mundo lo sepa, eso no lo podemos decir, que todo el mundo sepa que ha sido violada, porque normalmente las víctimas de violaciones sexuales nos callamos por largos años. Es muy difícil que una víctima sexual diga abiertamente que ha sido violada, que ha sido estuprada. Eso solamente se puede lograr a través de la sanidad.
¿Cuál fue su caso? ¿Qué edad usted tenía y cuándo se decidió a contar su experiencia? Espérate, yo vi parte del libro. No es su caso, es una vida llena de una serie de eventos que son muchísimos casos. Ella, hasta que no se casa definitivamente con su actual esposo, lo que ha pasado es, tú sabes lo que es el Vía Cruz y las 14 estaciones, ella le fue peor que a Jesucristo. Sí. ¿No puede contar algo de eso? Bueno, pues mi odisea empezó cuando mis padres biológicos me dieron en adopción a los casi 4 años de edad. Como dice en mi biografía, yo crecí con un pedófilo, y para las personas que a lo mejor no conocen ese término, es una persona que viola a los niños sexualmente, los molesta desde los 4 años hasta los 12, 13 años de edad. Yo crecí con una familia muy poderosa de esta nación y fui molestada sexualmente, psicológica y físicamente por mi madre y mi padre, desde los 4 años de edad hasta los 12 años, por mi madre, y aún por mi padre hasta los 15 y casi 16 años. Sandra, ¿y no tuviste ningún tipo de apoyo de otra familia a quien pudieras recurrir? Bueno, apoyo en realidad ninguno, porque como dije antes, para las víctimas de violencia sexual es muy difícil, y más cuando son niños, porque tenemos el miedo de que no nos crean, y eso se ha venido viendo desde hace tiempo, desde siempre. Pero apoyo en realidad no tuve ninguno, porque hubieron otras niñas que venían de visita a casa cuando yo era pequeñita a jugar conmigo, y también él las violó, también abusó de ellas. O sea, en esa casa no fui yo solamente. ¿Ese caso nunca llegó a la justicia? No llegó nunca a la justicia. ¿Murió ese ciudadano? Ese ciudadano murió en el 1993. En la ¿Y paz del ella Señor. cuándo muere? Cuando tenía yo 12 años, en el 81, algo así, no recuerdo. Da un saltito ahí. ¿Cómo te surge la idea de Suiza? La idea de Suiza la actuó mi padre biológico para salvaguardar, para guardar mi vida. ¿Puedo decir? ¿Salvaguardar? ¿Fue a Lugano que fuiste? No, fui a Zúrich. Estuve en Zúrich, de ahí me mandaron a Austria, a un prostíbulo, porque lo que había era, las personas que me recibieron a mí en ese entonces, era una trata de seres humanos que tenían. Cuando llegábamos a ese país, nos recibía una persona, nos quitaba el pasaporte y nos quitaba los $1000 que llevábamos, y entonces de ahí nos montaban, nos distribuían como si fuésemos animales, y nos mandaban a diferentes prostíbulos. A mí me tocó ir con otras 2 chicas más de La Vega a Spitarampión, Austria. Ahí era un bordel de 15, 20 mujeres, y habían 60 mujeres ahí. Y ¿Cuál entonces, es el mecanismo que utilizan esos traficantes para evitar que esas muchachas que atienden personas que vienen de afuera y que perfectamente pueden decir, mira, yo estoy aquí esclavizada, sin embargo no hay historiales de ninguna que salga y se queje en la policía y que mira, yo estoy esclavizada? ¿Cuál es el mecanismo de control? bueno, el problema es, el primer punto, es que cuando llegamos a una nación que no conocemos nuestros derechos, primeramente, esas son cosas que nos limitan, exactamente. En segundo lugar, no es fácil estar en una nación que desconoces sus reglas. Normalmente llegas ahí y estás como turista, porque no te dicen nunca que te llevan a la prostitución, porque a mí me dijeron que iba a trabajar en un restaurante como camarera. Yo nunca había hecho la camarera, pero estaba dispuesta a aprender. Entonces ellos dijeron, van a trabajar como camarera, puede ser como camarera de una casa, no sé cómo le llaman aquí a esto, como servidú, en una casa de sirvienta. Exactamente, en una casa de familia. O sea, nunca se me dijo abiertamente que iba a ser prostituta, porque diciéndome eso, hubiese preferido morir que vender mi cuerpo con el trauma que yo ahí tenía. mismito, cuando tú vienes de San Juan, ¿fue en adopción que fueron a buscar una niña y a traerla,
o fue para hacer servidumbre en esa casa? Porque No, a veces no, en dice, adopción. me dieron una niña para que me haga los oficios en la casa. No fue de servidumbre que te Yo buscaron. era la reina de esa casa. Perdóname. Yo era la reina, la hija adoptiva, ya, con tú eras la apellido y hija. todo. Sí. Ellos no tenían hijos y yo era la reina de esa casa. Y la mamá Nosotros- sabía lo que hacía el papá y el papá sabía lo que hacía la mamá. Yo ¿O lo creo que hacían sí. juntos? Yo creo que sí, yo creo que ellos lo sabían ambos, porque mi madre muchas veces me pegó fuertemente y me metía dentro de un armario, y un armario hecho su medida para hincarme ahí con un guayito en las rodillas y tenerme ahí toda la noche y tenerme ahí horas y horas, porque yo no había sido brava con mi papá, yo había sido condescendiente a hacer lo que él quería hacer conmigo. Y cuando te llevaban al médico, ¿no le decían el origen de los problemas? Claro que sí, los médicos lo sabían, claro que lo sabía. Un doctor en especial, porque era solamente a un doctor que me llevaban. Y él lo sabía, porque en una ocasión, eso fue ya a mis 6 años, creo que fue, si no recuerdo mal, que cuando yo tomé conciencia de lo que este hombre hacía con mi cuerpo, ellos me llevaron, y yo estuve interna casi 2 semanas sin ir al colegio, y era por las violaciones, porque había desgarrado mi vagina. Fue la primera vez que penetró con su pene en mi vagina, porque antes lo hacía con el dedo. Cuando empezó lo hacía con el dedo, y sus amigos también. Pero la primera vez que lo penetró mi vagina fue a 6 años, me desgarró. Pero sus amigos que están mencionados en el libro, ¿eran orgías con una niña? Sí, conmigo. Dios mío. Anet, aunque lo de ella es un caso extremo, y tú tuviste una hija con problemas, en Argentina eso es común. No es como, yo creo que eso es cotidiano en todos lados. Lo que sucede es que ahora está saliendo a luz. Ahora nos estamos atreviendo a poder contar la contratapa de la historia. Y en Centroamérica es igual, que estás en Centroamérica es tremendo, en Europa es tremendo. Como yo le decía, trabajo en Bélgica en una fundación que se llama Sheriut Belgium como colaboradora, como una persona que colabora en contra justamente de lo que usted está mencionando, las vitrinas de prostitución que están en Antwerpe, donde no sé si ustedes saben que en ese lugar hay niñas desde 6 años que los padres los llevan para venderlas a los jeques árabes. ¿En Centroamérica? No, en Antwerpe, en Bélgica, en las vitrinas en de Bélgica. prostitución que usted estaba... Pero niñas belgas. Claro, no, niñas latinoamericanas, niñas... No, pero hay algo, mira. A nosotros nos resulta un misterio cómo para nosotros ir a Puerto Rico ilegalmente tenemos que tomar una yola y correr el riesgo de morir en el Mar Caribe. Sin embargo, ¿cómo llega un latinoamericano a Bélgica en un avión? Porque ahí no hay yola. Y me dicen, no es que van a Turquía y de Turquía van a Grecia y de Grecia van realmente, ¿cómo es el mecanismo? Porque nosotros no entendemos cómo Iberia o Alitalia monta esos niños y los lleva para venderlos. ¿Bajo qué predicamento llega? Lo tremendo es que los niños van con los padres. Donde yo le estoy mencionando en Antwerpe, los mismos padres llevan a las niñas y las venden. Yo misma me llevaron a mí como un pasaje turístico y pude ver cómo estaban comprando una niña, la niña dándose vueltas, llamando a su mamá y la mamá habiendo vendido a esa criatura por monedas. ¿La pederastía es un vicio o es una aberración o es normal? Porque vemos que lo hace el cura, lo hace el pastor, lo hace el maestro, lo hacen... ¿Qué atracción tiene el que determinada edad, es decir, una niña de 15 años con un cuerpo de adulta, no, esa se ve mujer, pero si tiene 12 años, entonces ya es pederastía? ¿Cómo ustedes clasifican eso? ¿Cuándo hay abuso y cuándo hay permisividad? Yo creo que es una aberración directamente. Perdóname, es una aberración. Es una aberración. Como una criatura de 3 años, 4 años, 6 años puede llegar a seducir a una persona mayor. Simplemente se deja someter por temor. Por temor a lo que puede pasar. A mi hija, por ejemplo, su padre le decía que no contara nada porque me iba a matar a mí. Porque era el padre. Claro, y porque me iba a matar a mí. Si vos contás, yo la voy a matar a tu mamá.
Y yo, como trabajaba durante todo el día, desconocía eso, y lo venimos a descubrir cuando, después de una paliza donde le rompieron 7 costillas, la justicia hace toda le hace todo un análisis, y en ese análisis ella cuenta que ya desde los 3 años su papá abusaba de ella. A los 12 años. Sandra, a los 12 años se descubre. Sandra, vemos que tu problema de esa vida en la cual tratas de que no se repita en otras personas, comienza a los 4 años de edad. Entonces, la educación que recibiste dentro de esa familia, porque ibas a un colegio, ¿te ayudó a poder abrir los ojos en cuanto a lo que estaba pasando contigo? ¿No era algo normal ni apropiado? ¿Era algo que hasta un momento de tu vida tú estabas asumiendo como de una experiencia formativa de que esa era la vida y había que llevarla adelante? Es decir, ¿cómo la educación te ayudó a entender que estabas pasando por una situación difícil? Bueno, en realidad yo vine a comprenderlo a los 6 años. ¿Por qué? Muchas veces cuando me dejaban salir con mis amiguitas, que me dejaban ir a las casas de ella, que sus papás las tomaban en las piernas, y a mí también, pues yo lo primero que hacía era tomar la mano de ese señor y llevarla a mi parte íntima, porque eso era lo que mi padre hacía cuando me ponía en sus piernas, o hacía con mis amigas cuando las ponía en sus piernas. Entonces muchas veces ellos me preguntaron ¿por qué hace eso? Y yo decía, porque mi papá lo hace. Entonces eso pasó con una amiguita y un papá, y cuando él le preguntó a su niña que si también él lo hacía con ella, ella dijo que sí. Teníamos 5 años, 4 años y medio, 5 años. Entonces un niño no creo que vaya a mentir a esa edad, porque la inocencia que tiene encima no le permite mentir. Entonces ese padre, ellos tomaron sus armas, se iban a matar, él y mi padre adoptivo, porque él tenía miedo que había hecho también algo a su hija. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ese señor quiso actuar a mi defensa, mi padre lo que le dijo fue que él le iba a plantar una palótola, no sé cómo decir esto, en la frente, un tiro. Una pistola. Exactamente, un tiro en su frente, y que si él no se callaba, él le iba a matar a su esposa, a su hijo y a él. ¿Ellos qué hicieron? Se mudaron, única y exclusivamente. Se mudaron y me dejaron mi problema. Oh, Dios. Pienso que en toda la narración hay muchos problemas y muchas interrogantes que preguntar, qué hacer. Lo primero es para Net. Tú dices, era joven y andaba por mal camino y no entendí. Desde tu punto de vista, ¿qué tan beneficioso después de haber vivido esa experiencia es que una mujer se case a temprana edad? Y Sandra, ¿hasta dónde tú entiendes comienza o terminan los límites después de haber vivido esa experiencia? Y algo muy importante para todos los televidentes, ¿cuándo comienzas emocionalmente a recuperarte de una tragedia como esa? O sea, ¿cuál fue la luz que llegó a tu vida o el soporte, o qué tiempo transcurrió en términos clínicos para tú recuperarte de tantas vejaciones? Bueno, pues mi desierto dura 40 años, porque 40 años es el largo camino de depresión en depresión. Yo sufrí de depresión desde mis 6 años. A los 8 años yo tomé el alma de mi padre para darme un tiro en la cabeza, pero digo que el Señor me cuidó, porque la pistola se cayó y el disparo salió solo y no me hirió. No tuve la fuerza necesaria en mis manitas para hacer eso. Y ha sido un largo andar, ha sido un largo camino, pero solamente cuando Jesucristo, hace 5 años, llegó a mi vida, yo puedo decir que mi vida tomó otro sentido. Solamente a través de Cristo, porque para mí era imposible yo poder decirle a alguien
lo que yo había pasado. Ni las violaciones sexuales de niña, ni adolescenciales, ni en mi edad adulta, pero tampoco las molestias y las violaciones que hubo en mi vida con una pareja que estuve a los 16 años. Esa que me dio 52 puñaladas en mi glúteo. Usted dice, según pude ver en el índice, porque no he leído el libro, que hay un momento en el que sus padres biológicos la rescatan. ¿Por qué dan ese paso? Después de haberla entregado a usted en adopción, ¿por qué entonces van en auxilio suyo? Según usted cuenta, usted ya me explicará. Bueno, yo digo, ¿y cómo es entonces que se produce, después de usted estar bajo la custodia de sus padres biológicos, cómo es que se produce el viaje a Europa? Bueno, pues yo digo rescate en el sentido que mis padres biológicos siempre fueron a casa a verme, pero nunca tuvieron entrada. Solamente cuando yo tuve 9 años, un día que llegué del colegio, un sábado, yo llegaba los viernes en la noche, y un sábado yo tenía terminantemente prohibido abrir las puertas, porque para eso estaba la servidumbre. Yo no tenía permiso para eso. Y esa tarde, a mi regreso del colegio, llegó mi padre en visita, y yo no tenía permiso para abrir la puerta, pero yo fui a abrir la puerta. Y era él. Cuando él me ve, él me abraza y dice, mi hija, ahí yo descubro que no era hija de esas personas. Porque en realidad, mi madre era morena, alta, casi 2 metros de altura, una morena alta, áspera, fea, y con el pelo malo, pero mi padre se parecía a mí. Era de descendencia turca, mi padre. Entonces, el yo verla a ella morena y a él blanco, yo decía, bueno, pues yo cogí de él. Nunca me imaginé, porque es como si pasaron un borrador por mi mente. Yo no recordaba mi familia de antes. A veces tenía flash, a veces tenía, oía voces de mis hermanitas más pequeñas, pero pensaba que era fruto de mi imaginación para escapar de mi realidad. Recapitulando un poquito, Amén. Porque una vida con las circunstancias en que en el momento en que ocurrió cada cosa, es muy difícil usted en un programa de televisión poder poner al televidente, en el caso de Annette, quizá 40 años atrás. En el caso tuyo, pues no solamente la edad, sino también la distancia y el abismo que hay entre Sabanayegua y Suiza. Es un salto demasiado alto. Resumiendo, tuviste 2 familias, 2 matrimonios, de los cuales yo he entendido que solamente el actual es que ha sido pacífico. Todo lo otro fue un desastre. Un desastre. Pero fue así, 2 familias y 2 matrimonios. Bueno, 2 familias, la que me crió Y la que te padres adoptó. Biológicos, sí, Y claro. la que te adoptó. Es exactamente. Así. Bien, una de esas familias, una de esas madres, ojeando yo, te dice, tú eres una andariega. Nosotros aquí en el idioma de nosotros sabemos lo que es una andariega, no es una muchacha que anda mucho, es un calificativo que las mamás le ponen a las muchachas que son medio rapiditas. ¿Qué quiso decir ella con una andariega? Bueno, no, en realidad mi madre no lo dijo en ese sentido. Mi madre lo dijo porque yo, cuando llegué al campo, cuando mi madre me llevó regresaste. A los 12 años, que mi madre me rescató de ahí. Yo digo rescató, porque mi madre, cuando llegó a mi casa adoptiva, las trabajadoras le contaron lo que ella me maltrataba, pero mi madre no sabía de las violaciones sexuales, pero sí de las violencias físicas y psicológicas, porque fueron las trabajadoras que se lo contaron a mi Pero madre. tú me estás hablando de tu madre biológica. De mi madre biológica. Entonces, que ella conocía lo que pasó en tu casa en tus primeros años. Es decir, ella no puede presentarse como una salvadora de algo que ella no evitó y que te entregó. ¿Te vendió o te regaló? ¿Qué fue? No, me dio en adopción. ¿Eh? Me dio en adopción. ¿Y tenía más hermanos tú, 15. Somos 15, éramos 15. Wow. 15 y yo soy la número 13 de esas 15. Ah, 15. 15 hijos tenía mi madre. Ah, pues salir de uno era un descanso. No, yo no lo veo así. Yo lo veo como O por una boca menos.
No, yo no lo veo así, yo nunca lo he visto así. Óyeme, en la descripción No. que yo vi, piso de tierra, casa de pared de tejemaní y techo de yagua, con 15 muchachos. Me buscaron un mejor futuro. Oh. Me buscaron, porque Pero te aquí pusieron- la gente en esta nación, yo digo, soy Dar dominicana en de adopción origen, es mejorar el... aquí las mujeres paren tanto. Y ella siempre tienen sabía dónde siempre- tú estabas. Ella en un tiempo O ellos no, te- en un Ah. tiempo no, en un tiempo no. El dato de que lo descubrieron no sé decirlo. Eso no sé cómo decirlo porque no tuve la oportunidad de preguntarle a mi padre, pero tampoco ahora mi madre que está ya en una situación vegetativa, tampoco no tuve la oportunidad. Pero cuando mi madre me lleva a los 12 años a mi casa paterna, de ellos en el campo en Asua, pues después de tantas cosas vividas y yo llegar ahí de repente de la abundancia a la nada, porque no había nada en mi casa. Exacto. En mi casa no había nada. Yo me la tomé con mi madre, porque yo digo, ¿por qué me sacaste de allí para traerme aquí, que no hay nada? Y el Yo no primer podía- viaje a Europa, ¿a qué edad tú lo das? A los 17. ¿Quién te monta en el avión? Yo, No hubo, ahí ya tú no estabas con ninguno de los padres. sí, mis padres biológicos. Con los porque biológicos. mi padre biológico tuvo que hipotecar su casa para salvaguardar mi vida. ¿Por qué? Mi padre adoptivo aún estaba detrás de Estaba mí. vivo todavía. Claro. Y mi pareja que había tenido yo, cual me fui a convivir con él, vivía en una casa y todo. ¿Y con quién él. te da la idea de Suiza? Bueno, en ese tiempo estaban haciendo esos viajes en mi campo y habían otras chicas que se habían ido de allá y para ya. poder Un salvaguardar escape, mi vida, doctor, un mi escape. padre hipotecó su casa para Un mandar. escape. Sí, lo de Un escape, exacto. lo de Barahona y lo de... Claro. Exactamente. Y Asua. Annette, recapitulando, en nuestro país hay muchas chicas adolescentes con niños en los brazos. Tú que pariste tan joven, realmente, ¿cuál es el mensaje? ¿Vale la pena realmente salir embarazada? Así de la nada, como salen muchas chicas, dan una vuelta en la discoteca, se van por ahí, al otro día tienen el embarazo y luego tienen el problema. En realidad mi mensaje no es hacia las niñas, mi mensaje es hacia las madres. Mi libro La mujer frente al espejo es porque un día como madre, primeramente como mujer, segundo como madre, me tuve que poner enfrente del espejo de la realidad. Tuve que aceptar mis errores y tuve que recapitular y alinear mi vida y tuve que rearmarme nuevamente, porque después de vivir lo vivido, no es fácil volver a rearmarse. En el momento que yo me entero, a mí me agarra una ACV y yo quedo muda, quedo paralítica y no conocía absolutamente a nadie. Fue un arduo trabajo, donde también me refugié en la persona de Cristo, porque si no era imposible realmente salir de todo eso. Mi trabajo en este momento, mi mensaje en este momento no es hacia las niñas, porque las niñas lo que tienen es un alineamiento que traen justamente desde su crianza, desde su educación, sino es hacia las madres, hacia los padres, para que verdaderamente los padres puedan llegar a llevar esos hijos en lo que es conductas sanas, en el amor, en el tiempo, en el abrazo, en las cosas que verdaderamente edificas. Por eso que mi mensaje no es un mensaje hacia lo que pasó, mi mensaje es un mensaje de cómo enmendar verdaderamente las cosas. Se puede, realmente se puede. Mi hija, mis hijas son un testimonio vivo de eso. Mis 3 hijas salieron de todo el horror que nosotros vivimos. El padre, aparte de ser la persona que violó a una de ellas, era un torturador. Y mis hijas, a raíz del alineamiento que tuvimos que tener como familia, del trabajo emocional que tuvimos que tener, del entorno que tuvimos que buscar, mis hijas verdaderamente hoy son mujeres sanas, mujeres con familia. Mis nietos, yo veo mis nietos y verdaderamente es increíble que mis nietos estén llevando adelante eso, pero nace todo desde mi postura. Entonces mi mensaje no es hacia las niñas, mi mensaje es hacia las madres, es hacia los padres, de que verdaderamente puedan llegar a llevar una vida sana, un tiempo, un mensaje, un testimonio,
porque podemos exigir a nuestros hijos, pero nuestros hijos lo que van a ver es nuestro ejemplo. Lo que sucede entre las cuatro paredes es lo que nuestros hijos van a repetir. Por eso uno de mis mensajes es, y de mis dogmas que yo tengo, es que vale más un hecho que 1000 palabras. Yo puedo hablar muy bonito, tú puedes hablar muy bonito, claro, pero de ti y de mí lo que van a hablar son los hechos. Anet, precisamente con ese conocimiento que le ha dado a estudiar el tema y necesario para ayudar a tanta gente, ¿puede explicarnos por qué es que se convierte como en una espiral que parece interminable, algo que comienza mal y no se va encontrando, una persona que en su vida no se va encontrando con una vuelta hacia lo correcto durante el camino, sino como que de la violación pasa a la prostitución, pasa al adulterio, pasa, o sea, ¿por qué es como que todo lo malo viene en cadena e inmediatamente posterior a otro hecho semejante? Porque se calla o porque se habla con las personas inadecuadas. Yo creo que un poco el trabajo que se está llevando en este momento, que se está tratando de coordinar en este momento, es el trabajo de la prevención. Es el trabajo de poder tener un entorno, es el trabajo de aprender o enseñar a pedir ayuda. Tenemos que aprender a pedir ayuda en gente que verdaderamente es idónea. Hay profesionales, hay gente con testimonios muy fuertes que pueden ayudar. Y yo creo que se basa en eso, justamente, porque escogemos el camino de callar. El abuso lo primero que provoca es callar. La violencia lo primero que provoca es esconderla. Entonces, si nosotros podemos verdaderamente levantarnos como un grupo en cada nación, en cada ciudad, en cada continente, y poder decir que sí se puede de eso, vamos a llevar el mensaje que va a llegar a tapar la voz de lo que es la muerte, de lo que es la violencia y de lo que es la prostitución. A las dos es la pregunta. El hecho de un abuso sexual, un feminicidio, un hombre que mata a una mujer y luego se suicida, ¿es una situación común o es sui generis de República Dominicana? ¿Se ve mucho en todas partes o es muy frecuente aquí? En mi país se ve. ¿Se ve regular? En mi país se ve. No es regular, se ve, por eso es que ha salido Ni Una Menos, de que podamos acallar eso. En mi país se ve, en Latinoamérica se ve, porque es una cultura. Y esa cultura, la causa que el hombre mata a la mujer, generalmente es egoísmo, celos o qué. Yo no lo sabría precisar realmente. Yo lo que creo que el hombre toma posesión y la mujer deja que el hombre tome posesión. En el caso de los dominicanos, existe la posibilidad de que el hombre siempre piensa que es dueño de la mujer. Y aunque se divorcien, si tienen hijos, quiere mandar en esa casa, no quiere que haya una nueva pareja, etcétera. ¿Es así? Bueno, muchas veces, perdón, Julio, es importante que esto se diga. A veces la misma mujer, mira que yo soy defensora de la mujer, pero a veces la misma mujer tiene que revisar su comportamiento, porque a veces la misma mujer provoca una muerte. Si ya ¿su propia muerte? Sí, si ya ese hombre tú no lo amas, entonces anda en búsqueda de otras cosas. Ese hombre te descubre. Sandra, ¿sabe lo que no es que el hombre dominicano no acepta que le digan yo no te quiero? El hombre lo acepta. Que lo acepta. El hombre lo acepta. Y la mujer, aunque tenga una relación legal, ya de haber terminado con el otro, siempre lo hace escondido porque sabe que el hombre no va a oír bien el no te quise o no te quiero. En lo que hay que ser cuidadoso es cuando el hombre descubre que la mujer no lo quiere, porque ya ahí se pone al acecho, la persigue, le lee los celulares, la busca, y entonces viene y se provoca la violencia. Ahí comienza el maltrato verbal y el maltrato físico. Es común en Argentina, por ejemplo, o en Suiza,
el que el hombre nuevo a su pareja nueva le pida su historial de vida? Dime. ¿Qué te pasó? Dime qué te pasó. No, ¿cómo fue? ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿A qué edad fue? ¿Cuántos pasaron? Dime tu pasado. Los europeos no son así, ¿verdad? Y los argentinos sí, ¿verdad? Es como que tenemos de todo. Hay de todo allá. Bueno, en mi país es muy normal decir hay de todo en la viña del Señor. No sé si acá ese dicho sí, se usa mucho aquí. En Suiza no. En Suiza el hombre europeo, yo hablo del suizo, porque es el suizo que conozco. Pero también he conocido muchos italianos, muchos de otros países, que tengo muchas amigas que son casados con esos hombres de esas naciones. Ellos no te preguntan quién lo hizo, dónde fue, cómo fue, qué pasó, nada. Lo digo por experiencia propia, porque mi esposo actual, Ero Antonio Calzaya, se dio cuenta de mi situación por los sueños, por mis pesadillas. Tú no se lo contaste. No, yo nunca he podido decirle. Tú soñabas en alta voz. Sí, yo vivía, yo vivía todas las noches por más de 30 años esas violaciones. Eso no se borra, ¿eh? Ahora sí, porque ya Jesucristo me sanó. Amén. Después que yo conozco a Cristo. Tu hija lo resolvió, ¿eh? Está en ese proceso. Está en ese proceso. Dura mucho, ¿verdad? ¿Cómo? El proceso de amnesia dura, ¿verdad? En realidad la sanidad se basa en el perdón. Cuando una persona perdona, suelta. Y ella pudo perdonar a su papá. Sí, pero hay perdón y hay olvido. El perdón es olvido. Las dos cosas tienen que ser juntas. El perdón es olvido. El verdadero perdón es olvido. El verdadero perdón da vuelta a la hoja y empieza a escribir nuevos capítulos en la historia. Así es. Lo digo porque yo pude perdonar a ese caballero. Tú estás hablando de una amnistía. Sí, no, estoy hablando de una realidad. Sí. Y la lastimadura. Estoy hablando de una realidad, que esa realidad... Las heridas se van. No, las cicatrices quedan. Pero las heridas sanan, pero las cicatrices quedan ahí. ¿Por qué quedan ahí? Vamos a aclarar esto, para que nosotros nos acordemos lo que hemos vivido, lo que hemos pasado. Pero también yo quiero decir algo. Mira, solamente cuando yo pude perdonar a mi padre adoptivo, a mi madre y a mis padres biológicos y a esa pareja que tanto me ultrajó y me humilló y que me dejó por muerta, mi vida tomó otro rumbo, otra dirección. Solamente en ese momento. Porque el perdón es un don de Dios. Es un don de Dios. Porque nosotros en nuestra propia carne no podemos hacerlo. ¿Cómo vamos a poder perdonar nosotros a esas personas que nos han dañado? Que han crucificado nuestra vida por un largo periodo, por largos años. Porque 40 años de sufrimiento son 40 años. Pasar 5, 6, 7 meses en una clínica psiquiátrica como yo lo pasé, aún con mi esposo, con mi Ero Antonio, y mi hija de 22 años, vivió parte de mi historia. Esas dos personas pueden dar testimonio de lo que yo he vivido. Y yo nunca me senté a decirle a mi esposo, a mí me pasó esto. Él lo descubrió a través de mis pesadillas. O sea, esas personas, perdonar a esas personas para mí no fue fácil, pero a través de Cristo yo lo logré. Solamente cuando Jesucristo llegó a mi vida, yo pude lograr eso. Y hoy por eso soy una persona nueva, porque por eso yo puedo vivir y puedo hablar con libertad de lo que yo viví, de mi historia. Bien, con Sandra Castillo, Sandra Calzaya y Annette Reynoso.